Para hablar de las consecuencias del uso y el abuso de los dispositivos electrónicos, los papás debemos primero hacer un paréntesis, porque no es el quitarle los dispositivos electrónicos totalmente a los niños y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en un mundo donde hay pantallas, donde un celular, una tablet, un televisor, una computadora son de libre acceso para todas las personas. Lo que debemos tener es una educación digital que es muy diferente a la prohibición. Entonces, vamos a dividir esto en dos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el uso que le da un niño al uso que le da un adolescente a los dispositivos electrónicos. Los adolescentes generalmente utilizan los dispositivos electrónicos son para las redes sociales, para hablar entre amigos, para hablar entre desconocidos, para escuchar música, para ver realities, etc. Entonces, vamos a comenzar esta división entre niños y adolescentes. ¿Qué sucede con los adolescentes? En primer lugar, el uso de los dispositivos electrónicos en ellos va dirigido a lo que son las redes sociales. Más allá de poder ver algún video de música, de un reality o cualquier cosa, los dispositivos electrónicos con acceso a estas redes sociales, hablamos de tablet, computadoras o celulares, le da libre acceso a ellos a cometer la primera falta en cuanto a lo que son los valores de hogar. Porque la primera falta es cuando los adultos les decimos no hables con extraños. Entonces, recomendación como padres es tener supervisión sobre las redes sociales, supervisión sobre, por ejemplo, el WhatsApp, las aplicaciones para comunicarse, porque no sabemos con quién están hablando ellos, pero con respeto a la privacidad que se le debe ir teniendo poco a poco a los hijos. ¿Por qué hablo de privacidad? Muchas personas dicen que los adolescentes no deben tener privacidad, pero sí la deben tener. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están creciendo, están formándose y necesitan su espacio. Pero, eventualmente, una vez al mes, 2 veces al mes, préstame tu celular, voy a ver tus redes, voy a ver con quién estás hablando tú. Pero para no caer en sí en este juego de voy a esconderle cosas a mi mamá porque sé que en algún momento me lo va a revisar, lo ideal es tener una idónea comunicación con los adolescentes, desde niños, para que ellos puedan confiar en ti. No verte como un papá o una mamá arbitraria que saben que no les va a gustar ciertas cosas. Entonces, recordemos cuando fuimos adolescentes, recordemos qué es lo que queríamos, qué es lo que necesitábamos y qué clase de padres quisimos tener y no tuvimos, y seámoslo así para nuestros hijos. Entonces, vamos a la parte más allá de este primer punto, que es la seguridad, porque en sí debemos darle a nuestros hijos ese espacio, pero asegurándonos de que ellos no van a pasar esos límites de hablar con extraños, verse con extraños, citarse con extraños, que ya colocarían en peligro su integridad personal. ¿Qué sucede cuando pasan muchos tiempos los adolescentes delante de un dispositivo electrónico? Se está viendo en las escuelas, en los liceos, que los adolescentes no tienen un buen léxico, no saben cómo comunicarse, no saben cómo relacionarse, porque para ellos todo está detrás de una pantalla. Entonces, se podría decir que, bueno, que ya que ellos no se comunican bien verbalmente, pueden hacerlo bien de una manera escrita, que tendrían una excelente ortografía, y no es así. Al escribir, pueden escribir con errores ortográficos o simplemente el celular se los va a corregir y ya. Entonces, hay una pequeña analfabetización en esa parte. Los adolescentes no están intentando tener palabras nuevas, no saben cómo dialogar, no saben cómo en sí poder ellos, ¿cómo decirlo? No saben relacionarse, ¿sí? No saben cómo poder expresarse de una buena manera, porque si yo hablo con un niño o un adolescente y no le entiendo, le digo, mira, de verdad no te entiendo, no sé qué me estás queriendo decir con esto, y estoy obligando a la otra persona a que debe esforzarse un poquito más y decirme a mí qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Entonces, al no tener esto, no sabemos negociar. Los adolescentes no saben negociar con los adultos, no saben negociar con otros adolescentes, qué están pasando, qué están viviendo, qué están sintiendo, qué es lo que necesitan,
porque todo lo pueden escribir. Son muy valientes detrás de una pantalla, pero delante de una persona no saben cómo expresarse. Entonces, en los adolescentes, estos dos puntos básicos: no colocar en peligro su integridad personal y intentar que ellos tomen un libro, intentar que ellos puedan salirse de un momento de las pantallas e irse al mundo real a conversar, a hablar con amistades, a hablar con los adultos, nutrir el léxico. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte de los niños que están naciendo desde hace 5 años para acá, están siendo sobreexpuestos a los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque mamá y papá generalmente están fuera de casa, están trabajando o necesitan hacer algo y ven a la computadora, a la tablet, al celular como una niñera. Y este es el principal error. Los dispositivos electrónicos no son niñeras. Los responsables de la crianza de los hijos somos nosotros, los papás. No podemos darle esa responsabilidad a más nadie que no seamos nosotros. Si tienes que ir a trabajar, lo idóneo es colocarlo en una guardería, porque hay muchos casos donde se van a trabajar y los niños pasan medio día delante de una computadora, delante de un televisor, o ni siquiera teniendo la necesidad de ir a trabajar. Mamás o papás que están en casa prefieren colocar al niño delante de un televisor para que no molesten, porque esa es la realidad, que se expresan así: lo coloco para que no moleste, para que me dé un momento para mí. Debemos saber que cuando somos padres nuestra vida va a cambiar absolutamente por todo y debemos tener la disposición de atender en primer lugar a nuestros hijos. Que en algún momento necesitas colocar a tu hijo delante de una computadora, delante de un televisor, porque tienes que hacer algo, es entendible. Pero el error está cuando ese niño pasa más de 2, 3, 4, 6 horas o un día completo delante de una pantalla. ¿Por qué? Primero, estás colocando una distancia entre tu hijo y tú, en primer lugar. Segundo lugar, los niños no deben estar expuestos a una pantalla antes de los 18 meses, es decir, antes del año y medio de edad. Y muchas mamás que tienen 1 o 2 hijos seguidos, colocan al más grandecito ahí para atender al menor, o simplemente en algún momento que tengan que hacer algo, están colocando a los niños ahí. Y no es el deber ser. Aparte de esa exposición, mira, las pantallas emiten una luz que se llama luz azul. Esta luz azul está afectando a las retinas de las personas. Está creando una deficiencia visual que antes se veía más allá de los 60 años, la están teniendo adolescentes o hasta niños que están sobreexpuestos a estas pantallas. ¿Qué ocurre con el niño? Cuando un niño 2, 3, 4 años está pasando un día completo, y no es un solo día, es un día tras día expuesto a las pantallas, donde no se le lleva a un parque, donde el niño no explora otra cosa que no sea estar sentadito delante de un dispositivo electrónico, estás quitándole un derecho fundamental al niño, que es, le estás quitando al niño su derecho principal, que es a aprender. ¿Por qué? Los niños aprenden jugando. Más allá de aprender en una escuela, ellos aprenden su día a día y jugando. ¿Por qué? Si tú lo tienes delante de una pantalla, él solo va a aprender a ver, más nada. Muchos padres se excusan diciendo, bueno, pero es que mi hijo empezó a hablar antes porque veía y repetía todo. Pero es que tú puedes hacer eso, tú puedes ser quien le hable a tu hijo, tú puedes ser quien le coloque en una pared el abecedario y repetírsela. Tú puedes hacerlo, no necesitas de una pantalla. Las pantallas son un complemento a esta vida nueva que se está teniendo, porque ellos nacen bajo estos parámetros del internet, de las pantallas, y no podemos quitárselas, pero no podemos pasar nuestra responsabilidad a un dispositivo electrónico. ¿Qué ocurre? Cuando tu niño va a un parque, tu niño está jugando, está aprendiendo, está agarrando anticuerpos, está jugando con tierra, está teniendo imaginación, está creando que con esta hojita es una casa y este palito es un carrito, y está imaginando, está aprendiendo, está compartiendo con otros niños, donde debe saber que le quitaron algo y va a comunicarse con otros niños, se va a llenar de tierra, va a comerse la tierra, va a tomar anticuerpos, va a aprender a negociar, va a aprender a dialogar. ¿Por qué negociar? Porque
bueno, vámonos al parque, pero nos vamos a quedar 2 horas en el parque. Cuando llegamos al parque y pasan las 2 horas y nos tenemos que ir a casa, me va a decir, no, no me quiero ir. Entonces vamos a negociar, bueno, yo te voy a dejar a ti en el parque 20 minutos más, media hora más, 1 hora más, pero cuando lleguemos a la casa vamos a hacer esto, esto y aquello. Entonces el niño está negociando, está aprendiendo a enfrentarse, está aprendiendo a dialogar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llegan al área de educación van a enfrentarse a un mundo donde hay más niños, donde hay más profesores, donde va a hablar, donde va a aprender la parte académica, mientras que tú en casa le estás enseñando otra modalidad de aprendizaje. Principalmente tu hijo va a aprender a socializar, porque es la importancia de socializar, porque vivimos en una sociedad y esto es lo que va a hacer el resto de su vida. ¿Qué pasa? Los papás quieren ahorita tener un niño bien bonito, bien portadito, sentadito aquí donde te dejé, sin que molestes a nadie, porque esa es la realidad. No quieren que molesten a las personas. Entonces, cuando van de visita, el niño que se queda sentadito bien bonito en un sofá, viendo sus comiquitas, va a ser el niño bonito y bien portado. A diferencia de que el niño, que es un niño que juega, que no está habituado a una pantalla, va a ser el niño molestoso, el niño que toca, el niño que quiere agarrar cosas. Pero te aseguro que tú a ese niño que tiene la computadora, que tiene la tablet, le dices, este es tu lugar, tú no vas a salir de estos 4 sofás, pero me entregas la pantalla, al momento primero se va a frustrar, va a gritar, se va a molestar, y eso es una de las consecuencias negativas que tiene la sobreexposición. El niño están comenzando a tener una dependencia a los dispositivos electrónicos. Aparte de esa dependencia, quieren todo ya. ¿Por qué? Porque mediante la pantalla lo tienen. Se acaba una comiquita y viene la siguiente. Se acaba un juego, viene el siguiente. Por eso que cuando lo colocan delante de un televisor y viene una publicidad, se frustran, se molestan y al quitarle ese dispositivo generalmente se golpean, gritan, insultan, lloran, tienen esas explosiones de emociones que son los berrinches. Entonces, ¿qué sucede? Tú le quitas a ese niño ese dispositivo en la casa de alguien y le dices, este va a ser tu lugar, no te sales de aquí, puedes tocar todo, tienes libre acceso a todo, pero no vas a estar delante de una pantalla. Este niño, después de este berrinche, va a empezar a actuar de una manera acorde a su edad. Va a tocar la mesa, los cojines, va a montar algo sobre otra cosa y va a empezar a explorar, va a empezar a tener, a seriar, a contar, a ver los colores. Entonces, todos los niños vinieron programados para eso, para jugar y mediante el juego a aprender. No le quitemos esta posibilidad, porque ahora el que toca es el malo, ahora las etiquetas han cambiado. El que toca, el que corre, el que brinca es el niño hiperactivo, que utilizan ese término cualquier persona y cómo quiere utilizarlo. Y el niño bien sentadito, portadito delante de una pantalla es perfecto y no molesta. Entonces vamos a ver qué clase de niños queremos tener nosotros. Si el que en este momento no nos podemos hacer cargo y lo colocamos delante de una pantalla, o hagámonos cargo para tener buenos niños del futuro, para un futuro, porque el futuro no está en los niños, el futuro está en los padres, que somos los que estamos criando a los niños que nos van a representar en el futuro.